Segunda parte de la unicidad. Venimos hablando de que la Biblia no dice la palabra Trinidad y mucho menos dice la palabra unicidad. Y si fuese así, no habría nada que discutir. Tampoco encontramos de que Pablo o los apóstoles hubieran dicho, es que Dios es una unicidad o es que Dios es una Trinidad. Pero no lo dijeron. Ahora, ¿qué hacen con esto? Hacen una doctrina en un salto cuántico de un texto a otro sin mirar los contextos. Obviamente, esto no es así. Ahora, si de algo debemos estar convencidos, y es de que solo hay un Dios, eso es indiscutible. Cuando un Jesús solo te diga, es que hay un solo Dios, claro que sí, la palabra misma lo dice. Ahora esto no quiere decir de que seamos trinitarios o unitarios. Y tal vez ellos le digan, es que mismo Dios se justifica. Claro, si mismo Dios en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dijo, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Porque en la primera carta a los Corintios capítulo 8 versículo 6 dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora la palabra Trinidad y unicidad no está en la Biblia. El concepto ideológico doctrinal está basado en textos aleatorios, es decir, textos buscados de la Biblia, almacenados y compilados como una doctrina, echando por tierra a otros textos bíblicos. Pero vamos a ver unas bases bíblicas. Unas son interesantes y otras son descabelladas. Y aunque uno sabe de que no están en armonía con la palabra de Dios, a la hora de leerlos, como que lo ponen a uno a pensar. No en cuanto a la doctrina, sino de que uno dice, aquí hay algo. Y veamos la primera razón, o el primer ejemplo que está en Juan capítulo 10, versículo 30. Y dice, el Padre y yo uno somos. Y dicen, según la traducción de ellos, el Padre es Jesucristo, es una sola persona, pero el contexto de este texto está en Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús lo dijo en este sentido, Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y nadie les arrebatará de mi mano. ¿Dónde están las ovejas? Según en este texto, están en las manos de Jesucristo. Y cuando usted va a Juan capítulo 10, versículo 29, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿dónde están las ovejas en este texto? En la mano del Padre. Ahora ellos dicen de que como están en las manos del Padre y del Hijo, entonces los dos son una sola persona. Pero le quitan o pasan por alto lo de Juan capítulo 10, versículo 29, que dice, mi Padre que me las dio. Y esto que están en las manos del Padre porque Él fue el creador, y pasa a Jesucristo por lo de la herencia a su Hijo. Lo que Jesucristo está ilustrando es de que las ovejas son del Padre y tanto del Hijo por ser el heredero. Ahora, ¿por qué están en las manos del Hijo? Es porque el Padre se las dio. Claro. La Biblia nunca dice que Él, Jesús, enseñara o dijera que Él era Dios o que Él fuera igual a Dios. La Biblia dice claramente de que no es así. Jesús dijo que Él era Hijo de Dios, o el Mesías, o el Cristo, pero nunca dijo de que Él era Dios, sino Él dijo que era el Hijo de Dios, y dijo que el Padre mayor es que yo. Juan capítulo 14, versículo 28. Y de que hacen la voluntad de aquel que lo envió. Sin embargo, muchos que escucharon de que Jesucristo decía de que Él era el Hijo de Dios, terminaron condenándolo y apedreándolo. Juan capítulo 10, versículo 33, dice, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, siendo tú hombre, te haces Dios.
Juan capítulo 10, versículo 36. Al que el Padre santificó y envió, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Jesús está diciendo, yo nunca he dicho de que yo sea el Dios. No me comparen con él. Cuando les he dicho que soy hijo de Dios, porque Juan capítulo 10, versículo 29 dice, mi Padre que me la dio es mayor que todos. En el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan capítulo 17, versículo 21 dice, Jesucristo dice de la unicidad que Él tiene con el Padre, es porque trabajan con un solo propósito. Ellos están unidos y ellos son uno. Y pide que los discípulos también sean uno para que no hayan diferencias o divisiones entre ellos. El versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Será que quiere decir de que yo soy uno con el concepto, con el Señor Jesucristo y soy uno con Dios, entonces también soy Dios? Y la respuesta es no. Hay que ser razonable y no puedo ignorar el concepto de la unidad. Este mismo contexto está en Génesis capítulo 2, versículo 24. Cuando usted se une en uno, es una sola carne, y la respuesta es no. Lo que quiere decir es en que los matrimonios surjan y se mantengan en que haya unidad de concepto en los dos que componen esta unidad. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 dice, porque mejores son dos que uno y recibirán mejor paga de su trabajo. En el libro de Amós capítulo 3, versículo 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ahora, ¿andarán un hombre y una mujer si no estuvieran de acuerdo? No, porque los desacuerdos dividen. Ahora, ¿andarán Dios, el Padre y su Hijo si no estuvieran de acuerdo? No. Esto le pasó a Satanás porque estuvo en desacuerdo con la gobernación de Dios y se volvió enemigo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿andarán el Padre y Jesucristo si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta es no. Si no estuvieran en armonía el concepto de la unidad en cuanto a la recuperación y redención y restauración de todas las cosas, ahora para que Jesucristo sea el Dios verdadero, teníamos que decir de que Dios dejó el cielo ya como Padre y se encarnó en carne y vino a ser como hombre. Ahora, ¿Dios vino a morir por nosotros? Y la respuesta es no, porque la Biblia dice claramente de quien murió por nosotros. Y Juan capítulo 3, versículo 16 tiene la respuesta, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino más tenga la vida eterna. Juan dice de quien murió por nosotros fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Romanos capítulo 5, versículo 8 dice de que fue Cristo, el ungido, su Hijo, porque en esta teoría descabellada de trinitarios y unitarios existe una imposibilidad. Dios tiene imposibles y muchos dicen que para Dios nada es imposible. Cuidado cuando dice esa palabra. Cuando Dios tiene imposibles es debido a su perfección, grandeza y a su plenitud. O sea, del que Dios tenga imposibles no lo hace más pequeño, sino por el contrario demuestra de que es el único. Primero, uno de los imposibles para Dios es de que Él no conoce otro Dios. Isaías capítulo 45, versículo 5. Otro de los imposibles para Dios es de que no puede mentir. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Otro imposible es cuando dicen de que Dios murió en la cruz del Calvario. Esto es imposible, porque la palabra de Dios me dice de que Dios es inmortal. Y es porque Él siempre ha existido y no tuvo principio ni tampoco tendrá fin. La muerte no puede afectar a Dios. Salmo 90, versículo 2, antes de que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Con esto entendemos de que Dios no puede morir porque Él no tiene vida. Cuando Él crea criaturas, Él es la vida. Dios no tiene vida, Él es vida. En el próximo video seguiremos hablando de la tercera parte de la unicidad. Y recuerda suscribirte a YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Dios nos bendiga.